el karma en el cristianismo. ¿Qué es el karma? En muchas religiones, ¿no es cierto?, y creencias, se le atribuyen a muchas cosas, pero encerrando todas las creencias, ¿no es cierto?, y todas las definiciones, es el actuar, y a través de ese actuar, una consecuencia, ¿no es cierto? Es el poder actuar y bajo ese actuar tener una consecuencia. O sea, por ejemplo, si una persona hace un acto bueno, va a recibir una consecuencia buena, ¿ya? Si una persona hace un acto malo, va a recibir una consecuencia mala. Eso dicen que es el karma. A grandes rasgos le vuelvo a decir, porque podríamos profundizar mucho más y en algunas religiones ya se contradice netamente con el cristianismo, porque nosotros los cristianos creemos que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, como está establecido en hebreo. Entonces en otras religiones dicen que el karma también puede irse activando en la reencarnación. Por eso es que yo quiero definir, para que después no nos confundamos, yo quiero definir que el karma, ¿no es cierto?, es acción y consecuencia. O sea, dependiendo de la acción que yo haga, voy a recibir una consecuencia. Y bueno, ¿y por qué yo le digo que el karma también de alguna forma se manifiesta en el cristianismo? Porque la escritura dice que el que siembra, ¿no es cierto?, escasamente, segará escasamente. También dice la escritura que de acuerdo a lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y un sinfín de cosas, ¿no es cierto?, que la Biblia nos muestra que de acuerdo a una acción también vamos a recibir una consecuencia. Y bueno, y en sí el karma se manifestó en la humanidad. ¿Cómo? La humanidad, dice la escritura, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hicimos un actuar, ¿no es cierto?, malo, pecando, ¿no es cierto? Todos hemos pecado, todos de alguna manera fallamos. Y el karma que debemos recibir, por así decirlo, la consecuencia, es justamente la muerte, es la separación de Dios. Muerte quiere decir separación. Entonces la separación del estar toda una eternidad con nuestro Dios. Por lo tanto, por cuanto nosotros pecamos, el castigo que merecemos, de acuerdo a esa acción del pecado, ¿no es cierto?, lo que nosotros merecemos es el vivir apartado toda una eternidad de Dios. Entonces el karma dice que todo lo que nosotros hagamos tenemos que de alguna forma recibirlo, y nosotros ciertamente tenemos que recibir, como le digo, el poder separarnos por toda una eternidad de parte de Dios, pero ahí es donde aparece Cristo, ¿no es cierto? Aparece Cristo, ¿no es cierto? Y Él paga todo, porque ciertamente, le vuelvo a decir, hay que pagar el pecado es muerte. Entonces aparece Cristo y Él paga por nosotros. O sea, el karma, ¿no es cierto?, la consecuencia de nuestro actuar antes de Cristo y después de Cristo, Cristo lo paga en la cruz del Calvario. La consecuencia de nuestro pecado, Cristo la paga en la cruz del Calvario. Para que no pensemos, ¿no es cierto? Mucha gente piensa que esto es de manera gratuita. No. La salvación no es gratuita. No es que nosotros hayamos hecho algo o pagado algo, sino que Cristo fue el que pagó, y pagó un alto precio, un precio de sangre, ¿no es cierto?, separándose en la cruz del Calvario con su creador. Por eso es que le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lava sabactani, ¿no es cierto? Entonces él de alguna manera se siente abandonado, se forma una tiniebla en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera en ese momento se apartó, se separó de su único hijo, ¿no es cierto?, de su unigénito. ¿Para qué? Para poder pagar el karma, el precio que nosotros debiéramos de llevar. ¿Cuál es ese karma? ¿Cuál es ese precio? Que nosotros estemos separados por Dios. Mi Cristo estuvo separado en la cruz del Calvario, cargando todos los pecados de nosotros, de la humanidad. Él estuvo separado en la cruz del Calvario de nuestro Padre, ¿no es cierto?, de su Padre, obviamente. Y obviamente Él vence, ¿no es cierto?, por cuanto Él no había pecado, por cuanto Él no conoció pecado. Él vence bajando hasta los lugares, bueno, ahí ya hay otro punto, ¿no es cierto?, hasta los lugares más profundos de la tierra, ¿no es cierto? Exhibe públicamente, Él vence la muerte y un sinfín de cosas. Toma las llaves de la muerte también y todo eso. Pero yo quiero en esta hora decirle que sí,
efectivamente hay personas que dicen, no, si el karma nada que ver con el cristianismo, no. Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Lo que nosotros hagamos también es lo que nosotros sembramos es también lo que vamos a cosechar, y el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado, todo el karma, ¿no es cierto?, cayó sobre Jesucristo. Él pagó por nosotros, Él recibió todo el peso del pecado, de la maldad que nosotros hemos cometido, ¿no es cierto?, de la indiferencia de vivir sin Dios. Por lo tanto, el karma también tiene que ver mucho en el cristianismo. Para que la gente no piense y diga, no, es que los cristianos no creen en esto, somos una religión aparte, una creencia aparte. No, comparto su postura, comparto su posición de aquello a la definición, ¿no es cierto?, del karma, pero déjeme decirle que mi Cristo paga también, ¿no es cierto?, y pagó ya por los errores. Y ahora la Escritura dice que si alguno hubiese pecado, el karma, ¿no es cierto?, debiera actuar sobre nosotros. Pero ¿por qué muchas veces nosotros debiéramos ser muertos todos los días por nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestra soberbia? Pero la Escritura dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Hoy tenemos la facultad también incluso de que si en ocasiones hacemos una siembra mala, poder cambiar la cosecha de esa siembra mala. ¿A través de qué? De la intercesión mediante Cristo Jesús, el cual aboga para con el Padre. Y de esa manera Jesús dice, papá, él falló ciertamente, él pecó, él cometió un error, pero mira mis manitos, yo pagué un precio por él, mira mis pies, yo pagué un precio por él, mira mi espalda, los azotes que yo tengo, yo pagué un precio por él. Por lo tanto, Dios cambia el veredicto, ¿no es cierto? Y cuando muchas veces debemos de recibir juicio, recibimos misericordia. Y además dice la Escritura que todos los días Él renueva su misericordia sobre nosotros. Así que gracias a Dios, ¿no es cierto?, podemos vivir tranquilos, confiando que el karma, ¿no es cierto?, a nosotros fue Cristo Jesús, y es Cristo Jesús hasta el día de hoy quien intercede, quien paga un precio por nosotros, ¿no es cierto?, es nuestro abogado. Por lo tanto, damos gracias a Dios que hoy nosotros podemos vivir por gracia y nos tomamos, ¿no es cierto?, de lo que Cristo hizo. Dios le bendiga. Espero que estas palabras sean de mucha bendición para su vida.